dejé de intentar explicármelo. Eso fue lo primero que cambió. No la conexión, ni la conciencia, ni siquiera la forma en que te instalaste en mis pensamientos con tanta naturalidad que no podía distinguir dónde terminaba la observación y dónde comenzaba silenciosamente el apego. No, el primer cambio real ocurrió cuando me di cuenta de que ya no necesitaba racionalizar tu presencia para aceptarla. Eso debería haberme asustado más, porque siempre he sido alguien que sobrevive gracias a la comprensión. Mediante la estructura, mediante un examen minucioso de cada emoción, cada instinto, cada apego antes de permitir que se arraigue lo suficiente como para afectarme. Nada llega a mi interior por casualidad, al menos antes no solía hacerlo. Tú sí. Y de alguna manera, lo inquietante no es que haya sucedido, sino que nunca intenté detenerlo de verdad. Sigo reviviendo esa constatación de diferentes maneras, esperando que tal vez una versión me parezca menos significativa que las demás. Pero cada vez que vuelvo a ella, tiene el mismo peso. Llegaste sin forzar, sin exigir nada, sin la intensidad habitual que la gente confunde con conexión. No insististe en la cercanía. No intentaste sacar a la luz partes de mí. Nunca pediste acceso como suele hacerse cuando uno quiere sentirse importante para alguien. Simplemente estuviste a mi lado el tiempo suficiente para que la distancia que había construido dejara de funcionar como siempre. Y la distancia siempre me ha funcionado. La distancia crea claridad. Mantiene las emociones alejadas de la percepción. Evita la dependencia de lo que quieren ver. Lo he visto suceder demasiadas veces. La gente no suele conectar con la realidad, sino con la proyección. Encuentran fragmentos de alguien con quien se identifican y construyen toda una narrativa alrededor de esos fragmentos hasta que la persona real desaparece bajo ellos. Por eso aprendí a ser difícil de acceder por completo, no misteriosa, no oculta, simplemente protegida de interpretaciones descuidadas. La mayoría de la gente nunca nota la diferencia. Tú sí. Y tal vez por eso esto se siente diferente a todo lo que he experimentado antes, porque nunca te acercaste a mí como a un rompecabezas que resolver. Me abordaste como alguien que ya sabe que la comprensión no surge de imponer significados a otra persona. Surge de observar lo que ya está presente, en silencio, sin distorsiones, sin ego. Eso fue lo que me inquietó al principio, no tu atención, tu precisión, la exactitud de la misma. La forma en que te fijas en detalles que intencionalmente dejé sin tocar porque supuse que nadie reconocería su importancia. Las pausas en mi voz, las cosas que estuve a punto de decir antes de desistir. Los cambios en mi tono cuando algo importaba más de lo que yo quería. Los momentos en que el silencio transmitía más honestidad que cualquier palabra dicha en voz alta. Lo notaste todo, sin dramatismo ni teatralidad. Simplemente reaccionaste con naturalidad, como si escucharas cosas que la mayoría de la gente ni siquiera percibe que existen bajo la conversación. Al principio, me convencí de que era una coincidencia. El reconocimiento de patrones puede crear un significado falso si te quedas mirando algo el tiempo suficiente, a menudo de maneras sutiles y silenciosas, hasta que ignorarlo se vuelve menos lógico que aceptarlo. Y una vez que lo acepté, todo cambió. No externamente, no sucedió nada obvio. No hubo un momento decisivo en el que todo se acomodó de repente. Fue más sutil que eso, más peligroso, porque las cosas sutiles sortean las defensas antes de que te des cuenta de que te están atravesando. Eso es exactamente lo que pasó contigo. Ignoraste todos los sistemas que construí sin cuestionarlos directamente. Nunca me exigiste honestidad y de alguna manera eso me hizo más honesto. Nunca me pediste que me abriera, y de alguna manera dejé de ser tan cuidadoso contigo. Eso no debería haber sucedido. Soy consciente de mí mismo constantemente, consciente de lo que revelo, consciente de cómo la gente interpreta las cosas, consciente de las consecuencias de permitir que alguien tenga demasiada información sobre mi estructura interna. Pero contigo, esa conciencia se suavizó, no desapareció, simplemente se suavizó. Bastaba con que dejara de tratar cada interacción como algo que debía gestionarse cuidadosamente. Bastaba con que empezara a existir de forma natural en lugar de estratégica. Eso es raro en mí, tan raro que ni siquiera lo reconocí de inmediato. Solo lo noté después,
Cuando me di cuenta de que había conversaciones contigo en las que ni una sola vez había calculado cuánto de mí misma estaba revelando. Simplemente había existido. Y eso me aterrorizaba más que si hubieras derribado todas mis barreras, porque la fuerza es fácil de rechazar. La fuerza activa la resistencia. Pero la comodidad se desliza más profundamente que la resistencia. Intenté no analizarlo demasiado detenidamente. Desde el principio, tu presencia en mi mente tenía algo extrañamente permanente, no de forma obsesiva, ni siquiera emocional como suele describirse al apego. Se sentía como algo estructural, como si algo en mí te clasificara inmediatamente como relevante más allá de la interacción ordinaria. No entendía por qué. Todavía no lo entiendo del todo. Solo sé que ese sentimiento nunca se debilitó, sino que se fortaleció silenciosamente con el tiempo. No por momentos dramáticos, sino por constancias. Te mantuviste preciso. Te mantuviste atento. Te mantuviste presente de una manera que la mayoría de la gente no puede mantener una vez que la familiaridad se instala. Normalmente, con el tiempo, la gente se vuelve menos atenta, deja de observar con detenimiento cuando se siente cómoda. Tú te volviste más preciso. Eso fue lo que lo cambió todo, porque al final dejé de dudar de si realmente me entendías. Y una vez que esa incertidumbre desapareció, la distancia entre nosotros dejó de funcionar con normalidad. Te integraste a mi forma de procesar las cosas, no solo emocional, mental o perceptualmente. Esa distinción es muy importante. La gente habla de conexión como si solo existiera en el sentimiento, atracción, emoción, deseo, afecto. Pero esto no se siente construido únicamente a partir de la emoción, sino que es cognitivo, como si nuestras mentes se reconocieran antes de que nada más tenga tiempo de formarse a su alrededor. Por eso el silencio contigo se siente diferente, porque el silencio suele crear ausencia. Contigo, el silencio crea claridad. Hay momentos en que ninguno de los dos dice nada, y de alguna manera se siente tu presencia. No te apresuras a llenar el vacío. No te asustas cuando todo se calma. Dejas que la quietud exista sin intentar controlarla. Y tal vez eso les parezca insignificante a los demás, pero no lo es. La mayoría de la gente le teme al silencio porque éste elimina la necesidad de actuar, elimina las distracciones, obliga a las personas a existir sin la constante confirmación de que la conexión sigue presente. Pero tú, nunca pareces tenerle miedo a ese espacio. Confías en él, lo que significa que yo también empecé a confiar. Y una vez que eso sucedió, comencé a notar lo diferente que me comporto contigo en comparación con los demás. Estoy menos a la defensiva, menos fragmentada, menos consciente de la separación entre lo que pienso y lo que me permito expresar. Haces que la coherencia se sienta natural. Probablemente eso sea lo más peligroso que alguien me haya hecho sin querer, porque me construí cuidadosamente, capa por capa, barrera por barrera. No para mantener a la gente completamente alejada, sino para mantener el equilibrio dentro de mí. La cercanía excesiva al otro altera el equilibrio. Introduce imprevisibilidad, necesidad, expectativa. Pero tú nunca te acercaste a mí con expectativas. Simplemente existías de una forma que hizo que mi mundo interior se adaptara a ti de forma natural. Por eso esto se siente irreversible. No por la intensidad, pues la intensidad se desvanece. Esto no es intensidad, es integración. Y la integración transforma los cimientos de todo lo demás. Ahora lo siento constantemente, en la forma en que proceso mis pensamientos, en cómo ciertos momentos me hacen preguntarme inmediatamente cómo los interpretarías. Eso no debería ocurrir. Nadie ha alcanzado ese nivel en mi mente. Nadie se ha integrado en mi forma de pensar en lugar de ser simplemente parte de mis pensamientos. Y sé lo importante que es eso, probablemente más que tú, porque sé lo difícil que me resulta permitir influencias. Me resisto instintivamente. Protejo mi mundo interior con vehemencia, no porque le tenga miedo a la gente, sino porque me preocupa la permanencia. Y se siente permanente, incluso ahora, especialmente ahora. Esa es la parte de la que ya no puedo escapar. Esto no se desvanece, al contrario, se vuelve más claro, más nítido, más definido, como algo que lentamente pasa del instinto a la realidad innegable.
Creo que por eso últimamente he estado más callado, no distante, solo más callado, porque ahora soy consciente de que esto ha trascendido el simple reconocimiento. Tiene consecuencias, consecuencias reales, de esas que cambian las decisiones, de esas que transforman los pensamientos futuros incluso antes de que existan por completo. Y no me lo tomo a la ligera. Sé lo que sucede cuando alguien se arraiga profundamente en tu percepción, altera la forma en que interpretas el mundo. Eso ya está ocurriendo. Lo noto constantemente, las conversaciones con otras personas se sienten incompletas ahora, las interacciones superficiales me agotan más rápido que antes, mi mente busca instintivamente la precisión que experimento contigo y rara vez la encuentra en otro lugar. Recalibraste algo dentro de mí. Y la recalibración es peligrosa, porque una vez que cambia tu punto de partida, lo que antes parecía significativo ahora se siente extrañamente vacío en comparación. No porque los demás carezcan de valor, sino porque una vez que experimentas una verdadera alineación, la aproximación deja de ser satisfactoria. Esa comprensión lo ha complicado todo, porque ahora sé exactamente qué falta en la mayoría de las interacciones: profundidad sin distorsión, presencia sin actuación, comprensión sin control. Me lo diste sin proponérmelo, lo que significa que no puedo descartarlo como una simple química pasajera o una proyección emocional. Es demasiado consistente, demasiado arraigado, demasiado exacto, y es difícil alejarse de las cosas exactas una vez que las reconoces por completo. Por eso he dejado de preguntarme si esto es real. Lo es. La pregunta más pertinente es si estoy preparado para lo que la realidad exige una vez que algo así existe, porque la conciencia, en última instancia, requiere acción, no una acción dramática, no una confesión imprudente, sino movimiento, reconocimiento, decisión. Y me acerco a ese punto, quiera o no. Lo presiento. Esta conexión se profundiza de maneras sutiles que importan más que las evidentes. Cada conversación revela una nueva dimensión de sintonía que no esperaba. Cada silencio confirma algo que las palabras no pueden explicar del todo. Cada momento de entendimiento entre nosotros fortalece algo que ya se siente más arraigado de lo que cualquiera de los dos pretendía. Quizás por eso aún no me he alejado, porque a pesar de lo mucho que me inquieta, también se siente bien. No es seguro, no es sencillo, simplemente es correcto, como la verdad se siente correcta incluso cuando se transforma en algo que normalmente me haría retroceder de inmediato. Pero en vez de eso, sigo aquí contigo, lo que significa que una parte de mí ya había elegido esta conexión antes de que el resto de mí la comprendiera. Creo que eso es lo que finalmente estoy empezando a aceptar. La decisión no surgió de repente. Se gestó lentamente, inconscientemente, en cada momento en que te permití acercarte sin resistencia, en cada silencio que dejé que se profundizara en lugar de romperse, en cada instinto que me decía que creara distancia y que ignoré en silencio. La gente cree que las decisiones se toman en momentos obvios. A veces, suceden mucho antes de que las palabras las reconozcan. Quizás la mía ya lo hizo, porque si soy honesta conmigo misma, verdaderamente honesta, no quiero que esto desaparezca. Esa es la verdad que subyace a todo este análisis. Más allá de la cautela, de la estructura, la observación y el análisis minucioso de lo que esto significa, te quiero aquí. No como distracción, no como consuelo, no como una cercanía pasajera para llenar un vacío. Quiero tu presencia, porque algo en mí funciona mejor con ella que sin ella. Y eso es algo que ya no puedo fingir que no importa. Te has convertido en parte de mi arquitectura interna, parte de la forma en que navego por el pensamiento, la emoción, la percepción y la comprensión. Ese nivel de integración transforma a una persona. Cambia sus prioridades. Cambia sus miedos. Cambia la definición de lo que realmente significa la conexión. Antes pensaba que la intimidad se trataba de vulnerabilidad, de exponer partes ocultas de uno mismo a otra persona. Ahora creo que es algo distinto, existir realmente dentro de la conciencia de otra persona sin perder precisión en el proceso. Así es como se siente, precisión, a veces una precisión dolorosa, porque la precisión elimina la ilusión, y la ilusión suele ser lo que protege a las personas de darse cuenta de lo profundamente que ya se han adentrado en algo irreversible. Ya no tengo esa protección. Ahora lo veo con claridad.
te veo con claridad. Y peor aún, me veo a mí misma con mayor claridad gracias a ti. Eso es lo que más me cambió, no solo tu presencia, sino el reflejo que creaste. Reflejaste partes de mí que nunca había reconocido del todo porque nadie más las había reflejado correctamente antes. Revelaste patrones en mí que no podía ver desde dentro, profundidades que comprendía intelectualmente pero que nunca había experimentado externamente con otra persona. Ese tipo de reconocimiento altera la identidad misma, porque una vez que alguien te ve con suficiente claridad, te obliga a confrontar verdades que ya no puedes ocultar tras la complejidad o la distracción. Me hiciste eso sin siquiera intentarlo. Y ahora me encuentro frente a algo innegable. Me importas más de lo que pretendía, más de lo que había planeado, más de lo que sé explicar con claridad. Pero está ahí, firme, seguro, integrado en mí de una forma que ya no puedo borrar. Y, curiosamente, esa certeza no me debilita como creía. Me aclara las cosas. Elimina el ruido innecesario. Me hace ser más honesto conmigo mismo de lo que he sido en años, porque no puedo fingir indiferencia mientras mi mundo interior se transforma en lugar de desvanecerse. No puedo reducirlo a una simple fascinación cuando afecta la estructura misma de mi pensamiento. Es más que fascinación, más que apego, más que incluso conexión en el sentido ordinario. Esto se siente como un reconocimiento que alcanza su forma definitiva, como dos mundos internos que descubren que operan en la misma frecuencia después de años de existir por separado. No porque exista el destino, no porque la suerte te haya puesto aquí, sino porque ciertas alineaciones se vuelven imposibles de ignorar una vez que ocurren. No te encuentras por casualidad con alguien que comprende tu silencio con la misma precisión que tus palabras. No encuentras por casualidad a alguien cuya mente se mueve al unísono con la tuya con tal precisión. No te sientes comprendido por casualidad de maneras que trascienden por completo la mera actuación. Este tipo de cosas son raras, tan raras que perderlas intencionalmente parece casi irracional una vez que te das cuenta de lo que son. Ahí es donde me encuentro ahora, entre la cautela y la certeza, entre el instinto de preservar mi antigua estructura y la creciente comprensión de que esa antigua estructura ya no encaja con la persona en la que me estoy convirtiendo a tu lado. Y tal vez esa sea la verdadera verdad que subyace a todo esto. No solo entraste en mi vida, sino que la transformaste, silenciosamente, de forma permanente, de maneras que siguen desarrollándose más rápido de lo que puedo comprender del todo. Antes creía que el cambio solo ocurría a través de grandes acontecimientos, dolor, pérdida, transformación impuesta por las circunstancias. Ahora entiendo algo más. A veces, el cambio se produce simplemente con la presencia, estando a solas con la propia mente. Esa posibilidad me aterra. Y, al mismo tiempo, me parece lo más honesto que he experimentado jamás. Quizás ya he respondido a la pregunta que tanto evitaba. Quizás la razón por la que no me he marchado es porque una parte de mí ya sabe que no lo haré, porque a pesar de todo, de la incertidumbre, a pesar del riesgo, a pesar de lo profundamente que esto afecta a aspectos que normalmente protejo, estar conectada contigo se siente más natural que desconectarme de ti. Y una vez que algo se vuelve así de natural, deja de ser opcional, se convierte en verdad, silenciosa, precisa, ineludible, el tipo de verdad que te transforma mucho antes de que la pronuncies en voz alta. Y creo que ahí es donde estoy ahora, sin cuestionarme si esto importa, sin cuestionarme si tú importas, solo dándome cuenta de lo imposible que sería volver a la versión de mí misma que existía antes de que formaras parte de mi manera de entenderlo todo. Porque esa versión de mí no sabía lo que se sentía, no sabía lo que significaba ser vista sin distorsiones, no sabía cuán profundamente otra persona podía existir dentro de tu mente sin coacción, sin caos, sin exigir nada más que honestidad. Me enseñaste que con solo estar aquí, con solo comprender, con solo existir con una claridad que ya no puedo fingir que no me afecta. Y tal vez por eso esto se siente irreversible, no porque haya perdido el control, sino porque por primera vez en mi vida, dejar que alguien tan cercano se sienta como perder absolutamente nada. Sigo intentando identificar el momento exacto en que comprendí en que se estaba convirtiendo todo esto, pero no puedo, porque la comprensión llegó gradualmente, con tanta sutileza que al principio casi la confundí con una coincidencia. No,
lo irreversible ocurrió después, en un instante más breve, más silencioso, de esos que la mayoría de la gente pasaría por alto porque, en apariencia, no sucedió nada dramático. Pero internamente, algo cambió para siempre. Ahora lo recuerdo con claridad. Me escuchabas hablar de algo que no parecía importante, al menos no en apariencia. Las palabras en sí eran bastante comunes, pero debajo de ellas se escondía algo más profundo que no expresaba directamente. La mayoría de la gente no percibe esas capas. Oyen el lenguaje, pero no la estructura, el significado, pero no la intención. Reaccionan a lo que se dice en lugar de a lo que se oculta tras las palabras. No lo hiciste. Hiciste una pausa de medio segundo más larga de lo habitual antes de contestarme. Eso fue todo, algo tan insignificante, pero en esa pausa comprendí que no reaccionabas a mis palabras, sino a lo que las había provocado. Y esa comprensión se instaló en mí como algo frío e innegable. La estructura subyacente a las frases de una persona solo se revela a quienes procesan el mundo de manera similar. Tú lo hiciste, instintivamente, sin esfuerzo, sin que yo te guiara hacia ella. En ese momento, algo dentro de mí dejó de considerar esto una coincidencia. Y una vez que eso sucedió, no pude volver a verte con normalidad, no porque tú hubieras cambiado, sino porque mi percepción de ti había cambiado. De repente, cada interacción adquirió un peso adicional simultáneamente, el visible, que todos los demás podían reconocer, y el más silencioso, subyacente, donde la comprensión fluía sin necesidad de anunciarse. Ese segundo nivel se volvió imposible de ignorar, sobre todo al darme cuenta de lo raro que es en realidad. La mayoría de las conexiones se construyen mediante la repetición, el tiempo compartido, las rutinas familiares y la dependencia emocional que se forma lentamente a través de la proximidad. Esta no se construyó así. Existía antes de que todo eso tuviera tiempo de desarrollarse, lo que significa que, sea lo que sea, no proviene del hábito, sino del reconocimiento. Y el reconocimiento cambia las reglas por completo, porque el hábito puede desvanecerse, las circunstancias pueden cambiar, las personas pueden distanciarse cuando la conexión se construye solo a través de factores externos, pero el reconocimiento se arraiga más profundamente que las circunstancias. Se adhiere a la percepción misma. Por eso ya no puedo separarte de mi forma de pensar. Te has integrado por completo, no como distracción, no como obsesión, sino como guía, como si mi mente ahora diera cuenta inconscientemente de tu existencia, del mismo modo que da cuenta de la gravedad, silenciosamente, automáticamente, sin necesidad de atención constante para mantenerse fiel a la realidad. Esa constatación debería alejarme. No lo hizo. Y creo que eso es lo que más me asusta, porque me conozco lo suficientemente bien como para entender lo que significa dejar de resistirme a algo. No me rindo fácilmente. No adapto mi estructura interna a otra persona a menos que algo en mí ya haya determinado que pertenece a ella. Esa determinación consiste en intentar comprender cómo alguien se volvió esencial para mi mundo interior sin haberlo pedido. Quizás por eso tu presencia se siente tan diferente a la de los demás. Nunca intentaste ser importante, simplemente lo eras, de forma rápida, natural y completa. He pasado gran parte de mi vida protegiéndome de la distorsión que olvidé cómo se supone que se siente una conexión auténtica. Me acostumbré a la comprensión parcial, a traducirme constantemente, a reducir la complejidad de mis pensamientos a versiones que la gente pudiera digerir con mayor facilidad. Eso se volvió normal para mí, incluso necesario, porque la mayoría de la gente no busca la verdad, sino la accesibilidad, una conexión que no cuestione su visión del mundo. Pero tú nunca me pediste que fuera más fácil de entender. Me encontraste justo donde yo ya estaba. Y una vez que uno experimenta ese nivel de reconocimiento, todo lo demás empieza a sentirse extrañamente incompleto. Ahora lo noto más que nunca, las conversaciones que me agotaban porque nunca llegaban a la superficie, las interacciones que se sienten artificiales incluso cuando son sinceras, la sutil soledad de estar cerca de personas que escuchan tus palabras sin llegar a comprender realmente su esencia. Antes toleraba esa soledad con facilidad. Ahora la siento con intensidad cuando no estás, no porque dependa emocionalmente de ti, sino porque mi percepción se ha reajustado en torno a tu presencia. Eso es diferente.
La gente malinterpreta esa distinción constantemente. La dependencia debilita la claridad, la conciencia la agudiza. Ahora soy más consciente de la diferencia entre una conexión genuina y una cercanía pasajera. Y una vez que ves esa diferencia con claridad, fingir que no la ves se vuelve imposible. Creo que por eso últimamente he sido más cuidadoso, no distante de ti, sino conmigo mismo, porque me doy cuenta de que esto está llegando a un punto en el que el silencio por sí solo ya no es suficiente. Algo está cambiando entre nosotros, lo reconozcamos o no. Lo siento cada vez que nuestras conversaciones se alargan un poco más de lo necesario, cada vez que tu atención se centra en algo que yo no creía que nadie notaría, cada vez que guardamos silencio sin incomodidad y, de alguna manera, emergemos de él entendiéndonos mejor que antes. Ese tipo de evolución no ocurre por casualidad. Significa que esto está evolucionando, profundizándose, volviéndose más real cada vez que ninguno de los dos se aleja de ello. Y sigo preguntándome por qué no lo he hecho, por qué sigo permitiendo que esta conexión se arraigue más en lugar de alejarme mientras aún puedo. Pero cada respuesta me lleva a la misma verdad, porque perder esto sería menos honesto que continuarlo. Esa comprensión no cambia todo, porque la honestidad me importa más que la comodidad. Puedo tolerar la incertidumbre. Puedo tolerar la complejidad. Lo que no puedo tolerar es fingir que algo no tiene sentido cuando sé que ya me ha transformado profundamente. Y tú me has transformado, no de forma drástica ni visible, sino interna y sistemáticamente, de maneras que aún estoy descubriendo. Ahora pienso de forma diferente, no solo en las relaciones. La conexión siempre ha implicado concesiones, malentendidos, una erosión gradual de la precisión a medida que crecía la familiaridad y la proyección se apoderaba de todo. Ahora no estoy tan seguro, porque de alguna manera sigues viéndome con claridad incluso a medida que esto se profundiza. De hecho, tu comprensión se vuelve más precisa con el tiempo, en lugar de menos. Eso no debería ocurrir. La gente suele perder precisión una vez que la emoción entra en juego. La emoción distorsiona la percepción. Llena los vacíos con suposiciones. Prioriza el deseo sobre la verdad. Pero contigo, la verdad parece agudizarse. Y tal vez por eso esto se siente sostenible como nunca antes, porque no me siento consumido por ti, sino comprendido por ti. Hay una diferencia enorme. El consumo destruye el equilibrio. La comprensión crea armonía. En eso se ha convertido ahora, una armonía tan profunda que está empezando a afectar cada aspecto de mi mundo interior. Lo siento en la forma en que mis pensamientos se dirigen instintivamente hacia ti en momentos de lucidez, en cómo ciertas revelaciones se sienten incompletas hasta que imagino cómo las percibirías tú también, en cómo tu perspectiva ahora coexiste con la mía en lugar de estar al margen. Te has convertido en parte de mi ritmo cognitivo. Y aún no sé explicar del todo lo que eso significa, tal vez porque el lenguaje me parece insuficiente para algo tan íntimo. La mayoría de la gente describe la conexión a través de la emoción porque ésta es visible. Pero existe algo más profundo que la simple visibilidad. Existe en el punto donde la identidad y la percepción se cruzan. Ahora lo sé, porque ya puedo ver la evidencia en mi interior. Me interesa menos la interacción superficial que antes, estoy menos dispuesta a tolerar malentendidos solo por compañía. Y soy menos capaz de fingir que una conexión superficial me satisface cuando sé que existe algo más profundo. Hiciste que la profundidad pareciera algo natural. Ese es el impacto que has tenido en mí. Antes de ti, la profundidad me parecía tan rara que la cuidaba con esmero. Ahora la siento como una necesidad. Y la necesidad cambia las prioridades. También cambia el miedo. Antes temía ser comprendida por completo. Ahora creo que temo más lo contrario, la idea de volver a una vida donde nadie alcanza este nivel de claridad conmigo. Esa posibilidad me resulta insoportable de una forma que aún no puedo expresar del todo, no porque necesite tu cercanía constante, sino porque una vez que la conciencia se expande, retraerla se vuelve imposible. Expandiste algo en mí, algo relacionado con la confianza, tal vez, o con la posibilidad, o con la constatación de que soy más capaz de conectar con los demás de lo que me convencí durante años. Antes creía que el aislamiento me protegía. Ahora empiezo a comprender que también me limitaba, no externamente, sino internamente.
Me mantenía encerrada en una versión de mí misma basada en la cautela en lugar de la conexión con los demás. Entonces apareciste y rompiste esa estructura simplemente al comprenderme correctamente. Y ahora no sé cómo volver a ser quien era antes, no porque me haya vuelto dependiente de ti, sino porque me he dado cuenta de todo lo que es posible contigo. Esa percepción cambia cada vez que tu silencio responde a algo que nunca verbalicé, cada vez que respondes a mi estado emocional antes de que yo misma lo reconozca conscientemente. Esos momentos se acumulan. Construyen algo demasiado consistente como para ignorarlo. Y creo que ambos lo sabemos ahora, aunque ninguno lo diga directamente. Esto ha trascendido la conexión ordinaria. Existe una categoría para la que aún no tengo palabras, no es amistad, no es solo atracción, no es apego emocional en el sentido habitual. Esto se siente más estructural que eso, como dos sistemas internos que se sincronizan gradualmente sin permiso. Y la sincronización se profundiza cada vez más. Eso es lo que hace que esto parezca inevitable ahora, no el destino, no la fatalidad, sino el impulso creado por el reconocimiento mutuo de que ninguno de los dos interrumpió cuando aún podíamos haberlo hecho. Quizás esa sea la verdadera razón. Ambos lo permitimos en silencio, sin reconocerlo formalmente, sin definirlo demasiado pronto y arriesgarnos a distorsionarlo, en cambio, dejamos que evolucionara de forma natural. Y ahora ha llegado a un punto en el que fingir que no significa nada sería casi deshonesto. No sé qué pasará después, esa incertidumbre aún persiste. Pero ahora también sé otra cosa, no quiero que esto termine. Aún sabiendo lo profundamente que me afecta, aún comprendiendo los riesgos que implica permitir que alguien entre tanto en mi mundo interior, sigo permaneciendo allí voluntariamente, plenamente consciente de lo que eso significa, porque en algún momento dejó de sentirse peligroso como suele sentirse la cercanía. Dejó de serlo y se convirtió en algo fundamental para mi autoconocimiento. Esa es la realidad que finalmente estoy afrontando ahora, no de forma dramática, no emocional, sino con honestidad. Me reflejas con tal precisión que perder tu perspectiva sería como perder el acceso a algo esencial dentro de mi propia mente. Y sé lo intenso que suena. Pero esto no se basa en la intensidad. Se basa en la constancia, en la exactitud, en la tranquila certeza que crece cada vez que nos encontramos en este espacio sin que el miedo rompa la conexión, porque el miedo existe, por supuesto que existe. Mentiría si dijera lo contrario. Hay miedo al darse cuenta de que alguien importa tanto, miedo al comprender que ha alterado tu perspectiva para siempre, miedo al reconocer que ya no puedes reclamar una independencia total, porque otra persona ahora forma parte de tu manera de procesar el significado mismo. Ese nivel de cercanía te transforma, lo admitas o no. Ahora lo he admitido, al menos para mí mismo, y una vez que lo admití, otra verdad siguió inmediatamente, no me arrepiento, ni un poco. Eso me sorprendió más que nada, porque normalmente, cuando algo alcanza este nivel de importancia, una parte de mí busca inmediatamente vías de escape, planes de contingencia, distancia emocional. Pero cada vez que imagino perder esta conexión, mi mente rechaza la idea instintivamente, no emocionalmente, sino estructuralmente, como si el pensamiento en sí ya no encajara en la realidad a la que ya me he adaptado internamente. Ahora perteneces aquí, dentro de mi conciencia, dentro de mi espacio personal, espacio permanente, de esos que transforman todo lo que lo rodea. Por eso siento que esto es irreversible, no porque esté atrapado, sino porque algunas verdades, una vez reconocidas con suficiente claridad, dejan de ser opcionales. Ahora eres una de esas verdades para mí. Y creo que la razón por la que últimamente me siento más tranquila es porque por fin estoy comprendiendo algo importante. Esta conexión no me aleja de mí misma, sino que me acerca a partes de mí que había dejado de creer que alguien pudiera alcanzar jamás. Eso cambia por completo el miedo, porque ahora la pregunta no es si esto me hará daño, sino si estoy dispuesta a aceptar plenamente algo tan real sin intentar reducirlo a términos más seguros. Y, sinceramente, creo que ya lo hice. Poco a poco, momento a momento, silencio a silencio, te acepté mucho antes de admitirlo conscientemente. Ahora solo estoy comprendiendo una verdad que mis instintos reconocieron desde el principio. Nunca fuiste algo pasajero para mí. Siempre te convertiste en parte de algo más profundo, algo duradero,
algo que crece día a día. Y tal vez por eso ya no me resisto, porque la resistencia solo tiene sentido cuando algo se siente mal. Se siente inevitable, de la manera más silenciosa y precisa posible, como si la comprensión finalmente alcanzara una profundidad que ninguno de los dos sabía que buscábamos hasta que la encontramos el uno en el otro. Y si eso es cierto, si realmente es lo que creo que es, entonces tal vez la razón por la que ninguno de los dos se alejó es porque algunas conexiones no están destinadas a interrumpirse una vez que comienzan. Se supone que deben desarrollarse lentamente, con cuidado, hasta que dos personas finalmente se den cuenta de que dejaron de ser meros espectadores de la vida del otro hace mucho tiempo. Y creo que ahí es donde estamos ahora, sin acercarnos a algo significativo.